En Italia, alrededor de 1 millón de mujeres exigieron la renuncia de Silvio Berlusconi. Berlusconi è diventato gay. Aunque el tufillo desagradable que emana de las acusaciones contra Silvio Berlusconi por corrupción de menores evoca a las bacanales del Imperio Romano, esta vez los excesos del premier italiano, Silvio Berlusconi, empujaron una inédita protesta. 1 millón de mujeres en toda Italia y en otras ciudades de Europa clamaron por su dimisión y aspiran a un cambio más profundo que quedó plasmado en uno de los carteles que sostenían manos femeninas. Bastaba con no votarlo. La frase quedó flotando en la escena política y aguijonea a todo el pueblo italiano. Esta vez, il Cavalieri deberá afrontar a partir del 6 de abril un proceso que sacude profundamente su gobierno. Los cargos concretos de este último caso, el que sacudió la ira femenina, son prostitución de menores y abuso de autoridad. Los fiscales de la causa aseguran que tienen pruebas concluyentes de las fiestas que el líder italiano ofrecía en su residencia de Arcore, donde habría mantenido relaciones con una menor marroquí de 17 años. La sucesión de bravatas, gestos altisonantes y ofensivos, desplantes, pero sobre todo la mano dura de la coalición de derecha que encabeza el líder de la península, finalmente provocaron esta efusiva manifestación, pivoteada desde pequeñas organizaciones comunitarias y a través de las redes sociales. La sentencia para Berlusconi deberá ser decidida también por 3 mujeres, las juezas Giulia Turri, Orsolina de Cristoforo y Carmen Delia. Esta última participó en el tribunal que lo procesó por la compra de la empresa alimenticia SME, causa de la que finalmente fue absuelto por tecnicismos. No obstante, no es el único tribunal exclusivamente femenino que deberá juzgar a Berlusconi. Otro de los procesos pendientes que tiene el mandatario es el llamado caso Mills, en el que el tribunal de Milán, compuesto por 3 magistradas, deberá juzgar al premier por sobornar a ese abogado británico. Berlusconi tiene pendientes en total 4 procesos, el caso Mills y 2 casos por fraude fiscal en relación a sus empresas Mediaset y Mediatrade, a los que se une el juicio por el denominado caso Rubí, como se conoce a la joven de Marruecos, aunque su nombre es Karima El Marouj. Ante la cadena de procesos judiciales, Berlusconi no se desvió un centímetro de su estrategia y confirmó su intención de aferrarse contra viento y marea al cargo de primer ministro. Sin embargo, solo si fuese considerado convicto y perdiera una serie de apelaciones, algo que tardaría años, podría ser obligado a renunciar al cargo. La joven involucrada en el escándalo declaró no haber mantenido relaciones sexuales con el primer ministro, aunque ambos confirman que le dio cerca de 7.000 euros después de que asistiera a una de las fiestas en su mansión de Milán. El abuso de poder está penado por la legislación italiana hasta con 12 años de prisión y la prostitución con menores con 3 años, por lo que en caso de ser condenado, Berlusconi puede ser sentenciado con hasta 15 años de cárcel. Non ci siamo spiegati bene. Per amor di patria io di questo non parlo. Posso dire soltanto una cosa, che non sono per niente preoccupato. Va bene? Basta. En otro atrevido avance de impunidad, el primer ministro calificó de vergüenza a las oleadas de mujeres que marcharon por la dignidad del género y las llamó subversivas. Y agregó en tono desafiante que todas las mujeres que lo conocen saben con cuánta consideración y respeto se relaciona con ellas. Sus consideraciones se diluyeron en el descontento popular. Una encuesta publicada por el influyente diario La República muestra que el carismático líder es el político menos valorado del país. Entre los 10 nombres propuestos, el magnate ocupa la última posición. Y que si hubiera elecciones anticipadas, las perdería incluso ante una oposición que aún no halló su rumbo. La desafiante manifestación de 3 generaciones de mujeres hartas de autoritarismo y de manifestaciones violentas hacia el género encendió la mecha que parece despertar a un gran número de italianos anestesiados por las estridentes cadenas televisivas de Berlusconi.
El toque de atención de la poderosa patronal italiana y las tibias presiones vaticanas agregaron un signo de alarma para el partido oficial de Berlusconi. Ninguno de esos factores ha hecho mella hasta ahora en la determinación de Berlusconi de mantenerse firme en el gobierno de la República Italiana tras casi 20 años de carrera política. Bueno, las cacerolas italianas. ¿Habrá llegado la hora de Berlusconi? Para hablar un poco del tema, tenemos una invitada muy especial, Diana Maffia, que es doctora en filosofía, trabaja en el Instituto de Género de la UBA, y además es la presidenta de la Comisión de la Mujer en la legislatura porteña, ¿no es cierto? Así. Y yo estaba viendo, Diana, estaba pensando cuando veíamos el informe, que en realidad Berlusconi tiene varios juicios pendientes por evasión fiscal, por fraude, por soborno, y sin embargo fue liderado por mujeres, el que parece que finalmente lo va a llevar a un juicio real, a un juicio del que no va a poder zafar. ¿Tiene que ver esto, que haya sido 3 generaciones de mujeres, como es el informe, que dijeron basta? Probablemente sí, porque las complicidades que él ha armado en su gobierno las tiene en otro orden, en un orden principalmente económico. Acá tocó otra cosa, tocó una cuestión de dignidad y tocó, me parece, un punto de hartazgo en las mujeres con respecto al doble discurso permanente que tiene Berlusconi, porque parte de su impunidad es la impunidad mediática, el hecho de controlar de tal manera la comunicación y manejarla de tal manera que aunque todo el mundo sepa que miente, de todas maneras queda indemne de casi todos los delitos que se le imputan. Me parece que las mujeres se organizaron muy rápido y que se organizaron en una consonancia por demandar una consideración con respecto al valor de la autodeterminación de las mujeres. Y eso me parece muy interesante. Él dice en un momento, 1.000.000 de mujeres que se dispersaron por Italia manifestándose, a las que tilda de feministas, lo cual sería maravilloso que todas ellas fueran feministas, no estoy segura, porque muchas demandan desde otros lugares, pero es buenísimo pensar que lo sean, son subversivas. Y yo quiero reivindicar esto. Efectivamente, el feminismo es subversivo. Es subversivo porque desnaturaliza las relaciones jerárquicas de género. Todo lo que vaya en contra de la idea de jerarquías naturales y de un orden natural, por eso Berlusconi le besa la mano al Papa. Los dos están muy contentos con un orden natural que sanciona la clase, la raza, el género, etcétera, como relaciones jerárquicas. Ahora, Diana, en el feminismo siempre se habló respecto de lo público y lo privado. ¿No parece ser este el mejor ejemplo donde lo público y privado se une a pesar de lo que quiere Berlusconi? Absolutamente, porque hay un eslogan en el feminismo que dice lo personal es político. Lo personal es político, por un lado, subraya que en las relaciones interpersonales, domésticas, amorosas, de convivencia, hay relaciones de poder. Ese es un aspecto de que lo personal es político. El otro aspecto es cuánto de personal hay en ese mundo público, aparentemente abierto para todos, aparentemente democrático y de igualdad, pero que cuando las mujeres se animan con ese mundo son mujeres públicas, es decir, mujeres que están disponibles para cualquier varón porque no se han restringido a ser el cuerpo privatizado de un hombre en particular. Entonces sí hay un aspecto en que lo público y lo privado se unen, y por otra parte estamos hablando de un consumo mercantil de los cuerpos de las mujeres, de la compra de la sexualidad de las mujeres. Hay un debate muy amplio acerca de qué cosa sea la prostitución. Algunas mujeres en prostitución, algunas travestis en prostitución se definen como trabajadoras sexuales, otras se definen como personas en prostitución en una situación de esclavitud sexual. Eso es algo donde no solo tiene que avanzar la academia o el feminismo, sino que tienen que avanzar las propias personas en su autodefinición. Yo en este aspecto creo que hay que ser respetuosos de los procesos de los distintos movimientos. Ahora, el consumo, la transformación de un cuerpo en una mercancía es casi el límite, es por un lado el límite de la esclavitud, pero es también el límite del el contrato de sexualidad. Estamos hablando de alguien que pone su cuerpo y su sexualidad y otro que pone el dinero. Cuando ese dinero está controlado de una manera porcentualmente tan dramática por los varones, pensemos que según Naciones Unidas, las mujeres tienen solamente el 2% de los medios de producción mundiales, incluyendo la tierra.
El conjunto de las mujeres, es decir, la mitad de la humanidad, solo tienen el 2% el otro de 98%, los medios, el otro 98% lo tienen los varones. Para hablar de una cuestión de cómo se concentran los recursos económicos en manos masculinas y cómo si en una relación laboral estamos hablando de que alguien solo puede vender su fuerza de trabajo y que alguien concentra los medios de producción y que obtiene una plusvalía, en términos de la sexualidad hay una plusvalía económica y también emocional sobre los cuerpos de las mujeres, no solamente con la prostitución, la hay con el trabajo doméstico, la hay con un tema del que vengo y que me encantaría que pudiéramos compartir. Hoy vengo de una asamblea de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Me encantaría que pudieran mostrar cuál es la consigna que tiene esta campaña. La consigna de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos deben una ley por la despenalización del aborto, pero nos deben educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar, nos deben autonomía. Entonces el trabajo doméstico, que es una explotación, es una doble plusvalía, lo decía ya Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero se han olvidado todas las izquierdas y todas las derechas. La explotación doméstica, la explotación de los cuerpos de las mujeres, el atrapar los cuerpos como una propiedad de los varones en decisiones que son de las mujeres, ligadura de trompas, uso de anticonceptivos, ni hablar la cuestión de la decisión de interrumpir un embarazo, son decisiones que están apropiadas, son cuerpos expropiados y esos cuerpos se van a desalambrar. Diana, volviendo al caso concreto de Italia, porque yo sé que encima todo este debate fue muy importante en Italia porque el movimiento feminista en la década del 70 fue muy fuerte, así como la izquierda y salió a la radical. calle no espontáneamente solamente, sino con mucha preparación previa de todos estos debates. Claro, por eso se mencionaba el tema de las tres generaciones. ¿Cómo ves el hecho de estas tres generaciones en Italia, concretamente pensando en Berlusconi? Es muy interesante eso, porque en realidad parte del trabajo que ha tenido el feminismo italiano es esta transferencia generacional, ¿no? Un proceso que la librería de Milán, que es una de las expresiones del feminismo italiano, llama affidamento, ¿no? El respeto que tienen las generaciones posteriores por quienes han hecho una trayectoria, un trabajo dentro del feminismo en las generaciones previas. Entonces esto va dando una transferencia generacional en el movimiento, un reconocimiento que se va haciendo desde las siguientes generaciones hacia las anteriores. Yo creo que la cuestión de la relación intergeneracional del feminismo en nuestro país, por ejemplo, es problemática, en parte porque nuestro país tuvo sesgada una generación y una generación luchadora, por lo cual la ruptura generacional en todos los términos de la política ha sido muy dramática y lo seguimos viendo también en esto, se da también en el feminismo. Lógico. Pero además porque yo creo, y esto no sé cómo es el proceso en Italia, porque esta manifestación pública con carteles, etcétera, fue muy tradicionalmente feminista, pero hay muchas manifestaciones populares y en nuestro país existen, que están haciendo las jóvenes y los jóvenes, que son completamente diferentes en su código, que no son tan vinculadas con lo narrativo, con el documento, con la asamblea, sino que son artísticas o son manifestaciones que ponen los cuerpos performativamente a funcionar en el ámbito público, significando muchas cosas, son disruptivas, a veces difíciles de codificar, y yo creo que esto requiere también una interpretación por quienes venimos más de una cultura letrada, digamos, y más lingüística, ¿no? Diana, yo te quería hacer una pregunta en relación a la sociedad italiana, porque por un lado tenemos esta manifestación extraordinaria, pero por otro lado había, digamos, un importante sector de los italianos, sobre todo los varones, que estaban como orgullosos de estas canchereadas de Berlusconi, ¿no? Me parece muy importante ese comentario, porque creo que parte de del hecho de que Berlusconi esté blindado, impunidad. Dije Blandusconi, pero fue por blindado, no quiero, porque se dicen algunas cosas por ahí. El hecho de que Berlusconi esté blindado en términos políticos tiene que ver con un sentido común del varón italiano que festeja como si fuera un triunfo que alguien cuando tiene dinero y tiene poder no tenga ningún tipo de límite entre su deseo y la realización de su deseo. Y hay que decir que cuando efectivamente esto pasa en mucha gente, cuanto más poder se tiene, más capacidad de realización de su fantasía o de su deseo o de su voluntad sin mediaciones. La democracia es una enorme mediación de las voluntades individuales. Pero esos valores fueron de los 90 también. El poder, el dinero, digamos, también viene como... Bueno, se habla del paralelo entre Menem y Berlusconi. Claro. Si Menem hubiera podido, habría sido un Berlusconi, ¿no? Le llegó quizás el Pinet para tanto, pero en su medida hizo muchas de las cosas que
estamos viendo como ejercicio de fantasías. A veces incluso uno tendría que verlas piadosamente, son fantasías un poquito infantiles, de autoafirmación de la masculinidad, digamos de los 12 años, pero ya un señor de 70 y pico podría tener otras más sofisticadas. Pero la realidad es que tiene en esto el acompañamiento de muchas voluntades que si pudieran y si estuvieran en su lugar harían lo mismo. Y ahí es donde me parece que es tan riesgoso que el Estado esté en manos monopólicas de un modo patriarcal de considerar el poder, porque eso significa que el Estado se asocia a los proxenetas. El Estado es un Estado proxeneta, el Estado financia y protege a aquello que explota los cuerpos de las mujeres y no se pone del lado de las mujeres. Y este es quizás el gran riesgo de que se dice, bueno, hay 3 mujeres que son las que lo van a juzgar. ¿Cuál sería la catástrofe de esas 3 mujeres que lo van a juzgar? La posibilidad de que ellas se identifiquen con las víctimas, porque todo el sistema legal es un sistema que ha estado identificado con el victimario, con el explotador, con el proxeneta y con el uso absolutamente discrecional de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los varones. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Un detalle respecto a lo que decía desde los cuerpos. En Egipto, hoy leía una nota que salió publicada en un diario egipcio. Estuvieron 18 días en la plaza miles, decenas de miles de hombres y mujeres. Y una feminista egipcia decía, no hubo un solo caso de acoso sexual en esos 18 días en la plaza en el Cairo. Lo que hace la efervescencia revolucionaria en un momento tan particular que se rompe toda la historia anterior y se puede construir algo nuevo. Esto que acabas de decir, Pedro, me parece de una importancia extraordinaria, porque estamos hablando de un sistema donde las mujeres casi no se pueden mostrar en el espacio público, donde permanentemente se alerta acerca de las agresiones que pueden sufrir por el hecho de estar en espacios compartidos con varones. Estamos hablando de un momento donde aflora la dignidad, aflora la posibilidad de canalizar energías utópicas de otra manera, y esto resulta en que los cuerpos de las mujeres van a ser respetados y dignificados. Yo creo que es una enorme elección.